Hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Para mí es un gozo, ¿verdad? Que una vez más hoy podamos reunirnos para ver la palabra del Señor juntos, poder examinarla, poder leerla y así ver lo que el Señor tiene para nosotros. Así que le damos la bienvenida a nuestro servicio, ¿verdad? De Profundiza, hoy miércoles. Y lo que queremos es, ¿verdad? Presentarnos en oración, pedirle al Padre que tenga el control de lo que está aconteciendo y de lo que va a acontecer en esta noche, de la palabra que va a ser expuesta, de los corazones de cada uno de los que estamos escuchando este video, para que así la palabra pueda caer en un buen terreno y dar fruto, porque esa es la idea, que la palabra del Señor pueda dar fruto en nuestra vida en abundancia. Así que eh, me gustaría, ¿verdad?, que tuviéramos una palabra de oración para así nosotros poder comenzar en esta noche. Y, ¿verdad? Y les animo y les exhorto a que aprovechen, ¿verdad? Estamos en este servicio donde vamos a estar, ¿verdad? Viendo la palabra del Señor. Aparte de tomar notas, ¿verdad? Y todo eso, que usted pueda poner sus peticiones, ¿verdad? Tenemos a nuestros hermanos intercesores que se conectan fielmente y están viendo esas peticiones. Estoy yo, igual al equipo pastoral y los demás hermanos en la congregación. Vamos a estar viendo estas peticiones y vamos a estar orando, ¿verdad? Esa es la iglesia. So que siéntase en la libertad de poner sus peticiones para así nosotros como iglesia continuar orando los unos por los otros. Así que vamos a presentarnos ante el Señor en esta noche para así pues poder entrar en la palabra del Señor. Mi Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar, Señor, juntos en esta ocasión pues conectados a través de Facebook Live. Mi Dios, te damos gracias por tus bondades, por tu misericordia. En este momento, mi Dios, te quiero pedir por la palabra. Yo te quiero pedir que seas tú hablando, mi Dios, que seas tú ministrando, que seas tú, mi Dios, a través de mí y que no sea yo. Yo soy imperfecto, yo me equivoco, yo meto las patas, pero tú eres perfecto, tú eres eterno y tú no metes las patas, tú eres el Todopoderoso. Así que, Padre amado, te pido que seas tú a través de mí en este momento, a pesar de mi humanidad, ministrando a tu iglesia a través de mí. Así que te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, como bien saben, estamos utilizando este espacio de los miércoles para continuar con la serie del libro de los Hechos, ¿verdad? Y ha sido un tiempo de mucha bendición, ha sido un tiempo que hemos aprendido un montón, que hemos podido, ¿verdad?, ver lo que el Señor quiere y demanda de nosotros como iglesia, ¿verdad? Viendo como modelo la iglesia primitiva, la gran comisión, el apóstol Pablo y cómo la iglesia fue expandiéndose por el resto de la tierra llevando el evangelio y haciendo discípulos. Y hoy en esta ocasión vamos a estar contemplando el capítulo 18, los versos finales del capítulo 18, del verso 24, o sea, capítulo 18, verso 24, y vamos a entrar en el capítulo 19 hasta el verso 22. Así que vamos a estar contemplando capítulo 18, verso 24, hasta el capítulo 19, verso 22. ¿Verdad? Y antes de entrar de lleno y comenzar a dar lectura a los pasajes, yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han conocido a algún cristiano genuino? Un cristiano, un hombre o una mujer que realmente viven como Cristo, que se parecen a Cristo, que actúan como Cristo, ¿verdad? Y de la misma forma hago la pregunta, la contraparte de la pregunta, y es que ¿cuántos de ustedes conocen a una persona que es todo lo contrario? Que no vive como Cristo, que no se comporta como Cristo, que no actúa como Él. ¿Cuántos de ustedes han conocido a personas que precisamente intentan hacer algo en el nombre de Dios, pero no tienen a Dios? Hacen cosas para Él, pero no conocen a Dios. Hacen cosas para Él o dicen venir en nombre del Señor, o verdad, o que Dios los llamó, pero su vida es otra historia. O sea, y su vida no concuerda con lo que esa persona está diciendo. Bueno, pues por lo menos yo he conocido personas de ambos grupos. Tanto los que viven de acuerdo con lo que dicen creer, como también he conocido personas que es todo lo contrario,
que pareciera ser más que buscan obtener algo de Dios y por eso es que vienen a Él. Y precisamente vamos a estar viendo un ejemplo sobre eso en la palabra del Señor hoy. Eh, ¿Verdad? Y vamos a estar bien atentos a lo que el Espíritu Santo tiene que hablarnos sobre esto. Porque en lo personal yo fui muy edificado y muy bendecido con lo que su palabra tiene para nosotros en esta noche. Así que vamos a comenzar dando lectura a los versos 24 al 28 de los Hechos capítulo 18. ¿Verdad? Vamos a leer esa primera sección de los pasajes para entonces nosotros poder entrar de lleno y ver, ¿verdad? Como en el transcurso del mensaje, qué tiene que ver estas preguntas que hice al inicio con esto que la palabra del Señor tiene para nosotros. Así que vamos a comenzar leyendo, versos 24 al 28. Dice, mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría, en Egipto. Había recibido enseñanzas en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron acerca del camino de Dios con aún más precisión. Apolos pensaba ir a Acaya, y los hermanos de Éfeso lo animaron para que se fuera. Les escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos. Usando las escrituras, les explicaba que Jesús es el Mesías. Así que en estos versos se nos presenta un personaje que no habíamos conocido antes, ¿verdad? Que es a Apolos. Y fue gracias al ministerio de Priscila y Aquila que ellos eran un matrimonio, ¿verdad? Que en el transcurso del Nuevo Testamento los vamos a ver en diferentes momentos. Ellos fueron los que vieron a Apolos hablar y fueron los que ayudaron e invirtieron en la vida de Apolos para que él pudiera madurar más en su fe, ¿verdad? Y en la fe que había creído en Cristo, ¿verdad? Y lo que esa fe implicaba en su vida. Así que este matrimonio fue el instrumento que Dios utilizó para ayudar a Apolos a madurar y a crecer más en su fe y en su conocimiento sobre el Evangelio. Así que ellos fueron como unos mentores en ese momento, fueron quienes dedicaron tiempo en enseñar a Apolos, ¿verdad? Y qué bendición son personas así, personas que no solamente ven el potencial de las personas, sino que deciden invertir en las vidas de esas personas para que crezcan aún más en el Evangelio, en lo que Dios los está llamando. Y eso fueron Apolos, Aquilas y Priscila en la vida de él. Así que, gracias a este tiempo que ellos dedicaron, ¿verdad?, a la vida de Apolos, él maduró en su fe y se convirtió en un predicador y en un apologeta. O sea, él era un hombre que era bien versátil, hablando en público, y vemos como él fue de mucha bendición en Corinto, eventualmente. Así que luego de este acontecimiento vemos que Pablo sale en su tercer viaje misionero. ¿Verdad? Y en el transcurso de esta serie vimos cómo Pablo salió en su primer viaje, en su segundo viaje, y en estos momentos sale en su tercer viaje misionero. Así que vamos a leer lo que dice los versos 1 al 7 del capítulo 19 y ver cómo comenzó este viaje misionero, este tercer viaje misionero de Pablo. Dice, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa donde encontró a varios creyentes. ¿Recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, contestaron. Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, les preguntó. Y ellos contestaron,
el bautismo de Juan. Pablo dijo. El bautismo de Juan exigía arrepentimiento del pecado, pero Juan mismo les dijo a la gente que creyeran el que vendría después de él, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, y hablaron en otras lenguas, y profetizaron, y habían 12 hombres en total. Así que nuevamente vemos que Pablo, ¿verdad?, sale en este viaje misionero y comienza a predicar el Evangelio, en esta ocasión en Éfeso. Y sabemos que según Pablo viajaba de ciudad en ciudad en diferentes lugares, Pablo tomaba un tiempo no solamente de predicar el Evangelio, sino que él tomaba el tiempo de discipular a las personas. Y esto se puede ver más gráficamente en esta porción bíblica. O sea, Pablo dedicó gran parte de su ministerio no solamente a predicar de lugar en lugar, sino a hacer discípulos a esas personas que habían creído en el mensaje de Jesús. Así que a veces nosotros pensamos que Pablo, ¿verdad?, cuando vemos la historia en los Hechos y en el Nuevo Testamento, él iba brincando de lugar en lugar, de lugar en lugar, predicando y predicando y predicando y predicando, y se acabó. Pero la realidad es que gran parte del ministerio de Pablo fue en dedicar tiempo a esas personas que vinieron a la fe para que precisamente pudieran madurar, crecer y precisamente repetir ese ministerio, ¿verdad?, que él tuvo con ellos en otras personas. Y eso es lo que estamos viendo en esta porción bíblica. Que Pablo dedicó un tiempo a estos creyentes para explicarles más sobre el Evangelio, para ayudarlos a crecer y entender más. Así que, precisamente eso fue la gran comisión. Jesús nos dijo, vayan por todo el mundo predicando. Él dijo, vayan por todo el mundo haciendo discípulos. Y eso es lo que estamos viendo. Vamos a leer los versos 8 al 12. Dice, luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias en Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Esto continuó los siguientes 2 años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Así que vemos que Pablo pasó al menos 2 años en este lugar, predicando el Evangelio y haciendo discípulos. Y el impacto de su ministerio en este lugar fue tan grande que muchas personas de la provincia de Asia oyeron la palabra de Dios. Y eso es impresionante. O sea, la pasión de Pablo y el denuedo de Pablo por el Evangelio y por los perdidos era uno impresionante. O sea, y como siempre hubo oposición. Eso no faltaba. O sea, la oposición siempre estuvo presente en cada uno de los viajes de Pablo. O sea, recordemos, Pablo fue apedreado, fue perseguido, fue encarcelado, fue amenazado, y todo eso ocurrió en su primer y su segundo viaje misionero. Así que ya para este tercer viaje misionero, Pablo estaba ya curado de espanto. Él estaba curado de espanto, y créame que una oposición y una diferencia y que hablaran mal de él públicamente no lo iba a detener. Él sabía cuál era su misión. Él sabía para qué Dios lo había llamado. Y él sabía que era su Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, el que le había dado esta tarea y el que estaba con él en cada uno de los pasos que él estaba dando. Así que sin duda Pablo estaba viviendo su llamado a plenitud.
predicaba el evangelio, hacía discípulos y seguía de frente sin importar la oposición que pudiera experimentar. Su relación con el Padre era tan estrecha y su relación, ¿verdad? Y la llenura que él tenía del Espíritu Santo era una plena. Y eso lo podemos ver en que incluso en el verso 11 y 12 nos dice que él realizaba milagros excepcionales. ¿Verdad? Y cuando yo leía y veía este ejemplo, cuando hablaba de que la gente con tocar pañuelos o mantos que Pablo había tocado eran sanados, me hizo recordar la historia de Jesús con la mujer de flujo de sangre. Esta mujer con tan solo tocar el borde del manto de Jesús fue sanada. Y aquí vemos que hombres y mujeres enfermos con tocar un manto que Pablo tocara eran sanados de la misma forma. Y esto no, ¿verdad? Y no solamente los enfermos, sino que los demonios salían. Y esto nos demuestra que Pablo, no, o sea, no nos demuestra que es que Pablo tuviera poder, porque Pablo por sí solo era un hombre como cualquier otro, sino que esto nos demuestra la unión que Pablo tenía con el Padre. Que él tenía una relación personal con el Padre como la tenía Cristo. Que dedicaba tiempo a cultivar su relación espiritual, ¿verdad? A intimar con el Padre en oración, a escudriñar las Escrituras, a vivir en obediencia. Donde el Espíritu Santo lo mandaba a ir, él iba. Y eso nos demuestra la obediencia. No ser simplemente un oidor, sino ser un hacedor de la palabra que el Señor le estaba dando. Y vemos como gracias a esta intimidad que Pablo tenía con el Padre y cómo su sumisión al Espíritu Santo provocó que su llenura del Espíritu Santo provocara milagros similares a los que vimos en Jesús. Y todo esto fue como consecuencia a una vida en intimidad con Cristo. No porque Pablo tuviera poder, sino porque Dios Todopoderoso estaba habitando en Pablo. Y su Espíritu Santo estaba obrando a través de Pablo, realizando todos estos milagros. Y esto no debe ser una experiencia que solamente vivió Pablo. La realidad es que Dios quiere que cada uno de sus hijos vivan en una relación estrecha y personal con Él. Que busquen la llenura del Espíritu Santo cada día más. ¿Para qué? No necesariamente para sanar a los enfermos, aunque pudiera ser, sino para que la voluntad del Padre en tu vida y en mi vida sea cumplida. Para que cuando el Señor nos pida hacer algo, lo podamos hacer por el poder de su Espíritu Santo en obediencia. Pablo no hacía poderes para obtener fama. No hacía milagros para obtener fama. Pablo simplemente estaba viviendo el llamado y el propósito de Dios para su vida, para glorificarlo a Él, para exaltarlo a Él y para que su voluntad y sus propósitos se cumplieran en su vida. Y precisamente así es que surgió el término cristianos. O sea, Pablo era literalmente un hombre que vivía como Cristo. Y recordemos que cuando la gente comenzó a ver a este movimiento, que es lo que nosotros conocemos como la iglesia, donde las personas comenzaron a proclamar el Evangelio y a creer en Jesús, la gente comenzó a llamarse a esas personas que creyeron en Jesús como cristianos, porque sus vidas se parecían a las de Cristo. Sus formas de hablar, sus formas de actuar, sus formas de comportarse eran como las de Cristo. Y por eso se le llamó el término cristiano. Si Pablo era una perfecta definición de un cristiano, era un hombre que se parecía, que vivía y que actuaba como Cristo. Así que Pablo se pareció a Cristo a tal nivel que incluso realizó milagros como los de Cristo. Porque el Espíritu Santo obraba a través de él. Y eso es lo que el Señor quiere para nuestra vida. Vidas como las de Cristo. Ahorita yo les hablaba sobre, ¿verdad? Que todos, o quizás la mayoría de nosotros, conocemos gente que sí vive de acuerdo a su fe en Cristo, pero que también conocemos personas que son todo lo contrario, que no viven de acuerdo al Evangelio, que usan el nombre de Dios para obtener un beneficio, obtener fama, obtener dinero o algo a través de su nombre. Y un ejemplo de eso lo vamos a leer ahora en los siguientes versos
del capítulo 19, los versos 13 al 17. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor, versos 13 al 17. Un grupo de judíos de la ciudad, un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad, expulsando espíritus malignos. Trataban, escuchen esto, trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Esceva, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Esta historia corrió velozmente por todo Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Y un temor solemne descendió sobre la ciudad, y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Así que aquí nosotros podemos ver el contraste. Pablo, un hombre como Cristo, versus hombres que intentaron usar el nombre de Cristo para obtener algo a su beneficio. Fama, popularidad, entre otras cosas. Viviendo una falsa espiritualidad, una falsa relación con Cristo. Y en lo personal para mí, y esto es Cristian, la pregunta que el demonio o el espíritu maligno le hizo a estos hombres es la pregunta más espeluznante que yo podría escuchar en una situación como esa. Conozco a Jesús, conozco a ese Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Estos hombres ni eran cristianos, ni tenían una relación real con Cristo. Y eso fue evidente en que ni siquiera pudieron expulsar al demonio y que el mismo demonio los confrontó con esta pregunta. Además de que los atacó dejándolos mal heridos por olvídate, ¿sabes? Patitas para qué te quiero. Tuvieron que salir huyendo porque si no, no sabemos qué hubiera pasado. O sea, y cuando yo veo esto, y yo les dije, para mí esa pregunta fue espeluznante, o sea, ¿quién eres tú? ¿Quiénes son ustedes? Y yo me imagino, yo en esa situación, él preguntándome eso. Y no me hace simplemente reflexionar y hacerme la pregunta, yo leer esta historia y preguntarme, ¿quién soy yo? O sea, ¿quién soy yo en esta historia? ¿Yo soy el Pablo en esta historia? ¿O yo soy uno de estos judíos en la historia? ¿Quién eres tú en esta historia? Y esta es una pregunta que yo en lo personal me la he realizado en más de una ocasión cuando leo esta porción bíblica. Pero vamos a dejar esa pregunta en el tintero, ¿verdad? Por unos minutos. ¿Quiénes somos nosotros en esta historia? Para poder continuar leyendo, ¿verdad? Lo que continúa diciendo los pasajes. Vamos a leer del verso 17 al 20. Esta historia corrió velozmente por todo Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un terror solemne descendió sobre la ciudad, y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata. Y el mensaje acerca del Señor se extendía por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Así que aquí podemos ver que Dios tenía un plan mayor con este acontecimiento. O sea, Dios siempre tiene un plan. Gracias a este evento, muchos de los cristianos que estaban viviendo una doble vida, en particular los que aún siendo cristianos continuaban practicando la hechicería,
trajeron sus libros de conjuros y los quemaron frente a todos. Aún hoy sabemos que hay cristianos que, teniendo una fe en Cristo, continúan practicando hechicería, brujería, ¿verdad? Y nosotros hemos escuchado historias de personas que hacen cosas así, ¿verdad? En Puerto Rico y en otras partes del mundo. Yo he escuchado muchas historias así, ¿verdad? Pero en este caso particular vemos que este evento fue lo que Dios utilizó para que estas personas, estos cristianos que vivían una doble vida, sirviendo a Cristo y practicando la hechicería, sirviendo a Cristo y practicando pecados, fue lo que Dios utilizó para que estas personas fueran confrontadas y pudieran hacer algo al respecto. Venir al Padre en arrepentimiento, dando un cambio de dirección en sus vidas, cambiando su estilo de vida en obediencia al Padre, entregándose de forma plena y total a Cristo. ¿Verdad? Y yo vuelvo a hacerme la pregunta, ¿quiénes somos nosotros en esta historia? ¿Quién eres tú en esta historia? ¿Quién soy yo en esta historia? ¿Eres un Pablo? ¿Eres alguien que tiene una relación íntima y personal con Cristo, la cual permite que Él obre en tu vida para que tú puedas cumplir sus propósitos? ¿O acaso tú eres uno de estos judíos, ¿verdad?, que se nos presentan en esta historia, que viven con un pie dentro y otro fuera, que usan el nombre de Cristo para obtener algo de Él, sea un trabajo, sea salud, sea obtener sus beneficios, sus bendiciones, porque hay muchas personas que vienen a Cristo por la bendición, no necesariamente por lo que Él hizo por ellos. Y a la vez continúan viviendo en sus pecados, una doble vida, sabiendo que su palabra demanda un cambio de acción en consecuencia de su pecado. ¿Quiénes somos nosotros en esta historia? ¿Pablo o los judíos que se nos presentan? Versos 21 y 22. Tiempo después, Pablo se vio obligado por el Espíritu a pasar por Macedonia y Acaya, antes de ir a Jerusalén. Y después de eso dijo, tengo que ir a Roma. Envió a sus 2 asistentes, Timoteo y Erasto, a que se adelantaran a Macedonia, mientras que él se quedó un poco más tiempo en la provincia de Asia. Así que aquí en el verso, ¿verdad?, el verso que yo quisiera resaltar es el verso 21. Cuando dice que Pablo fue obligado por el Espíritu a ir a Macedonia y Acaya. Que Pablo fue obligado por el Espíritu a ir a estos lugares. Y esto nos confirma una vez más que Pablo no hacía lo que él quería, sino que él vivía en obediencia a lo que Dios, a través de su Espíritu, le pedía hacer. Él no controlaba su vida. Él no trazaba la ruta o el camino en sus viajes misioneros. Él no hablaba donde él quería, sino que él hacía solo lo que el Espíritu Santo de Dios le pedía hacer. Cuando él quería, como él quería y donde él quería. Una vida en obediencia y una completa sumisión a Dios. Yo quiero ser como Pablo en esta historia. Quiero ser un creyente genuino. Quiero vivir solo para Él. Quiero que mi vida la controle Él para que su voluntad sea cumplida en mí. Y es mi oración que lo mismo acontezca contigo, hermano, que me escuches. Pero la decisión de qué harás es tuya. Dios no hará nada que tú no le permitas hacer. Los hechiceros que vimos hace un rato no fueron obligados a arrepentirse. Dios no los obligó a arrepentirse. Dios no los obligó a quemar sus libros.
sino que ellos solo respondieron al llamado de Dios y vinieron a Él en arrepentimiento, dando un cambio de dirección. Porque recordemos que el arrepentimiento es un cambio de dirección. Pero la decisión es tuya en si vas a hacer ese cambio de dirección o no. Dios constantemente nos llama. Su Espíritu Santo constantemente nos inquieta y nos mueve y nos insiste y lucha para hacernos hacer su voluntad. Pero no nos va a hacer a la mala que la hagamos. La decisión es nuestra. El Espíritu Santo insistió en Pablo para que fuera a estos lugares y Pablo obedeció. No se negó. ¿Quién eres tú en esta historia? Yo quiero ser como Pablo y vivir una vida plena en Cristo. No una fantasía, no una fachada, no un maquillaje de que vivo para Él cuando realmente pues tengo una agenda oculta, sino que yo quiero vivir plenamente en Cristo, haciendo solo su voluntad. Así que, hermanos, en esta noche vamos a tener un tiempo de oración y a pedirle al Señor, pedirle a su Espíritu Santo que trabaje en nuestros corazones. Al final del día, las decisiones de nosotros. ¿Quiénes vamos a ser? ¿Qué juego vamos a tocar, ¿verdad?, en nuestra vida? ¿Cuáles son los pasos que vamos a dar? Su Espíritu Santo nos invita a unirnos a la misión de Cristo, mientras nuestra carne, nuestra humanidad, nuestros malos deseos nos invitan a seguir otro camino. Vamos a orar y a presentarnos ante el Padre en este momento. Mi Dios, yo te doy gracias por tu palabra, yo te doy gracias, Señor, por este espacio que estamos teniendo como iglesia para continuar examinando el libro de los Hechos y ver lo que su palabra tiene para nosotros. Te pido que tú seas obrando en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo sea llenándonos cada día más y que nos convenzas, ¿verdad?, y nos muevas y nos empujes, como lo hiciste con Pablo, a caminar de acuerdo a tus propósitos. Por favor, mi Dios, toma el control, porque tú eres el Señor y nosotros somos tus siervos. Obra con poder y te pido que tu palabra dé fruto en abundancia en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. A mí esta historia bíblica me encanta. Ver este contraste, me gustan los contrastes. Esto versus esto. Y yo creo que eso es lo que el Señor hace con esta porción bíblica. Nos pone un contraste y nos hace pensar cuál eres tú en esta historia. Nosotros somos tentados todo el tiempo a usar a Dios para huir de Dios. A usarlo para obtener algo y cuando lo obtenemos nos alejamos. O si no lo obtenemos, pues le reprochamos y le damos la espalda. Sin embargo, Dios nos invita a algo más grande. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este tiempo, por este espacio. Presento a mis hermanos, obra en sus vidas, contesta las peticiones de su corazón, obra en ellas para que puedan ser hacedores de tu palabra. Obra con poder y muévete en tu iglesia. Y Espíritu Santo, toma el control en nuestra vida. Amén. Iglesia, fue una bendición estar con ustedes y nos veremos entonces en la próxima, el domingo, ¿verdad?, en nuestro servicio de adoración y celebración. Así que el Señor los bendiga abundantemente. Y será hasta la próxima.